Listo, entonces ya les estoy compartiendo pantalla. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Entonces, este framework pues tiene ya historia, ya es viejito, es como desde el 2000, 2003. Y pues está dentro de la estructura normal de la mayoría de aplicaciones o frameworks basados en PHP, que es facilita mucho la conexión con MySQL, con Postgres, y bueno, incluso también versiones de Oracle y MySQL Server de Microsoft. Diré SQL Server, eso. Entonces, características a tener en cuenta, pues yo les había dicho la clase pasada que no es muy enfocado a modelo vista controlador, solo que lo que pasa es que Cake es como más fácil. Este es un poquito, no es que sea súper complicado, pero tiene unas cosas más, como menos transparentes, ¿sí? En el ejemplo de Cake, fue relativamente sencillo configurarlo, insertar datos en la base de datos, consultar esos datos, entonces uno lo hacía casi que montaba la aplicación con el CRUD en unos 15, 20 minutos, ¿sí? Este es un poquito más complejo y tiene mucha más documentación, es mucho más explicado y más detallado, pero aún así es sencillo de manejar, es mucho más sencillo de manejar. También tiene un enfoque en modelo vista controlador y ahorita vamos a ver cómo funciona rápidamente. Eh, pues se considera un framework de alto desempeño, es bastante robusto. Y una de las cosas en las que se enfoca mucho es en el tema de los enrutamientos. Entonces, algo que no vimos en Cake, que no pasó, simplemente era como configurar las rutas de las páginas que creábamos, sino que ahí lo que pasaba es que él tiene una estructura predeterminada y sobre esa estructura se creaban esas rutas. Entonces, yo creaba mi modelo de tabla y bajo ese modelo también creaba un controlador y ese controlador tenía unas vistas. Entonces el controlador tenía unas funciones y cada una de sus funciones tenía una vista correspondiente que era una plantilla PHP, ¿sí? Entonces estaba más distribuido, mucho más fácil. En ningún lado yo me metía con el tema del enrutamiento. En este caso sí, yo puedo utilizar las rutas que yo quiera, las que yo defina. Hay muchos complementos que ayudan a hacer otro tipo de cosas y a mejorar este tema, pero por ahora, pues, como tema introductorio, pues ahí vamos a ver cómo es el tema de las rutas también. Eh, Como la mayoría de aplicaciones que trabajamos en web, pues la idea es también reutilizar el código. Entonces, ese proceso de reutilización ha hecho pues que aparezcan tanto los frameworks como los CMS y pues los que son los que ya les he comentado, sistemas de administración de contenido. El tema de manejo de sesiones lo vamos a ver en otra clase, pero pues permite manejar sesiones, que es algo que no vimos fácilmente en Cake. Otra cosa que también es bien interesante es que cuando uno monta una aplicación de Symfony o en frameworks en general, lo que hemos visto es que yo puedo desplegar un servidor propio de, de cada uno de los frameworks. Entonces, eso lo que permite eso lo que permite es que cuando yo estoy corriendo el servidor, voy a poder ver un log de errores, ¿sí? Entonces, tanto lo registra como me los permite ver en tiempo de ejecución o qué es lo que está pasando con la aplicación. Entonces, eso es bastante útil en el proceso de desarrollo. ¿Listo? Entonces, como les decía anteriormente, pues las plataformas de bases de datos o las arquitecturas de bases de datos o los motores de bases de datos son soportados por Symfony, pues en general porque PHP también lo soporta, pero pues de alguna manera Symfony lo permite hacer de una forma sencilla. Eh, Algo muy importante del software libre, entonces la clase pasada estábamos hablando de los 4 principios del software libre. Entonces lo interesante del software libre es que se arman comunidades alrededor de ello. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, si quieren trabajar sobre WordPress,
o sobre Drupal. Una de las cosas que, como les digo, no soy muy partidario de utilizar WordPress como un CMS, porque en general, pues, es bastante limitado y las cosas buenas que tiene generalmente tienen que pagarse, ¿sí? Entonces, entonces a la gente le gusta mucho lo pago porque lo pago es muy sencillo. Es como cuando ustedes utilizan Office versus LibreOffice. ¿Listo? Entonces la gente, uy, a mí me encanta Office porque es súper fácil, no sé qué, o incluso Google Docs, o ¿alguien va a decir algo? Entonces, realmente el tema no es de facilidad, sino es de soporte, de tener la libertad de utilizar el software como uno lo quiere utilizar. Entonces, eso también está respaldado por la comunidad. Entonces, entre más gente trabaje en este caso con un framework, entonces también habrá más gente que experimenta, que soporta, que desarrolla para ese framework. Y eso es lo que pasa también con Symfony. Entonces Symfony es muy popular y hace también que la gente empiece a desarrollar alrededor muchas cosas que complementan los desarrollos. Entonces, como les decía, pues tiene un soporte de una gran comunidad. Otra vez el tema de reutilizar componentes. Entonces, hay componentes propios de Symfony que ayudan a mejorar el desempeño de la aplicación. Entonces, uno puede utilizarlos, reutilizarlos, rediseñarlos, bueno, cambiarlos ahí en general. Eh, la idea de que trabaje también bajo el modelo vista controlada, pues es que lo hace más compatible con otras plataformas, sin importar que sean o no sobre PHP, y pues tiende a estar apegado como a los estándares que se definen para aplicaciones web. Ahorita en esta parte introductoria también vamos a ver un comando pequeñito que utiliza eh, Symfony para como chequear el estado de los complementos, que es lo que pasa muchas veces con los frameworks y con los CMS en PHP, es que salen nuevas versiones. Cuando aparecen esas nuevas versiones, uno pues lo que hace por lógica y por sentido común es actualizarlo a la nueva versión. Pero también puede que por errores humanos de quienes hacen los cambios en el core o en los componentes, haya huecos. ¿Sí? Generalmente puede suceder que hay algún fallo de seguridad. Y es bueno chequearlo después de que uno hace ese proceso de actualización. Symfony tiene unos comandos muy específicos, bastante sencillos, que permiten hacer ese chequeo y le dicen qué tan estable es la última versión que se subió, por si de pronto hay quejas o por decirles algo. Por ejemplo, en Drupal, cuando hubo una actualización del core, tanto de la versión 7 como de la versión 8, eh, eso generó un hueco de seguridad por el cual muchísimos hackers, esto yo se lo había comentado en clase también, muchísimos hackers se metieron, muchos sitios quedaron comprometidos y pues hubo un aviso global, y cuando digo global fue mundial, donde muchas empresas recomendaban hacer la actualización por el tema del hueco que se había generado porque fue un ataque simultáneo y bastante fuerte. Entonces, bueno, es un tema también como una característica interesante. Y algo en lo que de pronto también vamos a ahondar un poco es el tema de las plantillas Tweak, que yo he molestado mucho con eso. Entonces, eso hace que ese estándar muy propio y muy de Symfony hace que tenga una manera bastante peculiar y única, por decirlo de alguna manera también, de manejar la presentación de los contenidos al usuario, la parte de la vista en las plantillas Tweak. Y también lo hace también que sea muy fácil de integrar con otros frameworks de CSS, como los que hemos revisado en otras clases. Entonces, existen aplicaciones, como ya les había dicho, que utilizan Symfony. Una es Drupal 8, que es el famosísimo CMS, el que les he hablado tanto. Telia, que es una plataforma de comercio electrónico basada en PHP. Y pues no sé si ustedes conocen, hay un sitio web de videos que fue como posterior a YouTube, pero que
también fue bastante usado, un poco parecido a Vimeo, pero más, digamos, menos estructuradito, más light, por decirlo así. Entonces se llama Dailymotion y pues también está hecho en Symfony. Listo, es como 3 ejemplos para tener en cuenta. Los requerimientos, básicamente tener un servidor web. Entonces el que ya hemos visto y hemos revisado es Apache, es como el que la gente utiliza en la mayoría de ocasiones. Pueden utilizar otro que es, bueno, pues obviamente pueden instalar en la versión casera el WAMP, el LAMP, el SAMP, el MAMP, dependiendo de qué versión quieran trabajar, no importa. Siempre, como les digo, siempre recomiendo utilizar un servidor con sistema operativo Linux. Si van a comprar un hosting, si van a trabajar sobre una plataforma de hosting definida, pues preferible que sea sobre Linux. Windows generalmente es una pesadilla. Y pues también existen otros servidores web, entonces digamos que la gran competencia de Apache es el Nginx, eh, pues en general presenta las mismas cualidades, pero pues ahí es como el que utiliza Firefox y versus el que utiliza Chrome, o el que toma Coca-Cola versus el que toma Pepsi, o el que come McDonald's versus el que come, entonces como ya una cuestión de gustos. Entonces, a algunos les gusta muchísimo el Nginx y eso es más como para los geeks súper puritanos del código que les encanta y entonces dirán, wow, Nginx es lo mejor, y wow, Apache es súper comercial. Bueno, entonces, listo. Esos son como requerimientos que hay que tener básicamente un servidor web, si van a trabajar base de datos, obviamente base de datos, y pues el PHP. No hay una versión que especifique, determinada, que se especifique ahí, pero pues generalmente soporta la versión 7.2, que creo que es la última que hay, entonces está bien. Ok, entonces estos son los comanditos. Espere que quiero ver si estoy grabando todavía. Sí. Entonces, hasta ahí, pues bueno, simplemente es como una introducción. No creo que haya mucho que decir aquí hasta ese punto. Listo, entonces, estos son los comandos, pero son comandos muy Linux. No sé si ustedes han trabajado Linux, pero bueno, voy a tratar de explicarles dos comandos aquí que son muy comunes. Entonces, o uno sobre todo. Este que es el sudo. Así ustedes tengan, a ver, generalmente cuando ustedes instalan un servidor Linux, siempre lo que les va a pedir en la instalación es un usuario root, ¿cierto? Entonces va a dar un usuario root que lo pueden llamar root, lo pueden llamar Pepe, lo pueden llamar. Generalmente la gente lo deja root. R-O-T-T, ¿no? Root, no root como la señora Ruth, ni nada, sino es root, root, como el disco de Sepultura, roots. Eso. Entonces, el usuario root, lo va a llamar root, porque qué más. Entonces, eh, no es el que uno recomienda utilizar para la mayoría de configuraciones del sistema, aunque es muy atractivo, o sea, es como lo más tentador es llegar y coger el root y empezar a modificar cosas del servidor y entonces es súper chévere, pero lo que uno hace generalmente es crear un usuario dentro del grupo de root, y el, ese usuario es con el que uno generalmente trabaja. Como no tiene los permisos de superusuario, entonces utiliza este comandito que ven acá, super user do. Entonces, el sudo. Entonces, generalmente uno sudo tal cosa. Sudo. Entonces, cuando hace uno sudo, eh, el sistema lo que presume es que el que está ejecutando es un superusuario, que tiene permisos de root, pero que no es root. ¿Ok? Entonces, no sé, eso también pasa en Windows, que muchas aplicaciones les dicen ejecutar esta aplicación como administrador, es algo así. Entonces, eso es es el sudo versión Windows. Entonces, cuando uno hace
El sudo pues ejecuta cualquiera de esos comandos. Y este comando, pues bueno, primero es un comando de creación de directorios. Esto es para instalar Symfony. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa también con Symfony? Symfony, como les explicaba en la clase anterior, no es como Cake, que ustedes pueden ejecutar Cake desde los comandos de invocación de dependencias de Composer. Symfony también necesita Composer porque también depende del trabajo de Composer para traer las dependencias. Y de hecho, se puede ejecutar solo con Composer, pero también es recomendable instalar Symfony en el servidor donde yo voy a correr mis comandos. ¿Para qué? Para que no tenga el problema de pronto de que el Composer, la versión que yo tengo, no entiende los comandos. Entonces, cuando yo instalo Symfony, pues ya sé que estoy cargando la última versión, las últimas librerías, o si lo puedo instalar localmente en mi equipo de desarrollo, pues está súper bien. Y pues tiene un instalador .exe que usted simplemente le hacen, ese es el Turbonex, el clásico, y lo instalan. Estos son comandos de instalación para Linux, ¿sí? Entonces, pues los propongo, pero pues eso ya es como para cuando ustedes tengan eh, su servidor de producción para saber cómo lo pueden configurar y trabajar. Entonces, esta es una forma de invocar el instalador de Symfony. Entonces, simplemente lo que hago es correr este comando curl, eh, que simplemente es como que llámeme a este URL y ejecútela. Y después cambio este chmod que aparece acá. Esto es para, si no estoy mal, es para cambiar los permisos sobre la carpeta, pero no una carpeta determinada. Entonces aquí lo que se hace simplemente es en la carpeta de binarios instalar el Symfony. O sea, primero se invoca el instalador, se corre el instalador y va a quedar en una carpeta bin donde uno lo puede ejecutar. ¿Listo? Entonces, otra cosa también que tiene Linux es que no hay necesidad de definir variables de entorno para configurar ciertas aplicaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando yo instalé Composer, no sé si ustedes han instalado, ¿alguien ya instaló Composer en su equipo? No se emocionen, no me digan todos al tiempo, pero supongo que no. Entonces, aquí voy a mirar el tema de variables de entorno. Entonces, cuando yo instalé Composer, me tocó definir una variable de entorno que lo que me permite es que yo puedo invocar el comando Composer desde cualquier carpeta de mi equipo, desde consolas de cualquier carpeta de equipo. Entonces, aquí hay unas variables de entorno y por aquí debe aparecer una, ojalá, o si no, mágicamente. Bueno, creo que no la definí. Pero lo más común es que uno la define. Uno define esa variable de entorno específicamente, como les decía, para Composer. Google Paths. Bueno, aquí es donde uno define esa variable de entorno. Entonces simplemente le da el nombre del comando que va a correr. Entonces en este caso sería el Composer. Y después el valor es la carpeta donde está el archivo ejecutable de eso. Y lo mismo, pues, en el caso de Symfony, pues, pues bueno, en este caso no hay que hacer eso. Porque ustedes pues entran entran a la página oficial. Todos somos, yo me quejo de la dependencia de Google, pero pues todos tendemos a ser un poco Google dependientes. Y aquí hay una opción en documentación donde aparece el setup. Entonces aquí debe haber un archivo de instalación. Bueno, aquí también hay una explicación más. Entonces aquí hay un enlace a la instalación. Entonces a mí me permite descargar un binario. Entonces aquí vienen unos comandos también para instalar desde la línea de comandos. Pero pues eso es, como les decía, más como para sistemas operativos de Linux. Em, entonces aquí uno baja el setup de Composer. Ahí, bueno, lo que se demora en bajar.
simplemente lo ejecuta, lo instala y ya. ¿Listo? Entonces eso es para simplemente utilizar ciertos comandos de Symfony directamente en la consola. Entonces aquí uno abre el instalador y va a hacer la típica pregunta de que si está seguro que lo quiere instalar. Bueno, quiero instalar para todos los usuarios, realmente solo tengo uno. Um, listo, listo. Eh, listo, entonces, fíjense que aquí aparece el loguito de Composer. Ah, pues no mentiras, que aquí, bueno, esta es la instalación de Composer, pensé que era la de Symfony. Entonces, esta es la instalación de Composer y es lo mismo. Entonces, ustedes instalan el, el binario, pero aquí debería aparecer el instalador de Composer. No mentiras, me ha fijado. Mm, ah, bueno, bueno, realmente no, pero sí creo que bajé un setup en algún lado. Bueno, ahorita lo reviso bien, pero sí, aunque de pronto está aquí en el download. Pero vamos a ver si descarga. Ok, listo. Entonces, estos son comandos de instalación. Como les digo, funcionan específicamente para Linux, para consolas sobre Linux. Listo, entonces ahora viene algo que también les había como comentado la clase pasada, que es cómo se crea una aplicación en Symfony. Entonces, están estos dos comandos de acá. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en pantalla completa. Y son estos dos comandos de acá. Entonces, cuando yo quiero crear una estructura completa para una aplicación web, entonces generalmente corro este comando. Como les digo, ya tiene que existir la instalación de Symfony para que entienda el comando Symfony. Aquí está la versión Composer, entonces ustedes dicen, ah, no, me vamos a instalar Symfony. Entonces, pues pueden utilizar el comando Composer, que es Composer, Create Project, Symfony Web Skeleton y el nombre del proyecto que quieran definir. O la versión fácil, que es Symfony New Project y el nombre del proyecto full o Symfony New Project. Y pues igual no hay mucha diferencia entre el uno y el otro. Eh, pero pues esta es la forma de crear la estructura de la aplicación, que ahorita vamos a ver qué más carpetas tiene, que es un poquito similar también al Cake, pero pues vamos a ver qué funciona. Entonces, sin la instalación binaria, pues esta es la manera de instalar la aplicación. Y este comandito que aquí aparece, que es Symfony Server Start, es el que me sirve para correr mi servidor Symfony de mi aplicación específica. ¿Listo? Entonces, pues voy a correr ahí aquí ya tengo como tres consolas abiertas. Bueno, y la idea es que en este caso, pues yo lo voy a correr sobre mi estructura de SAMP, pero no necesariamente va a funcionar sobre la estructura de SAMP, porque lo que voy a hacer es después correr el comando de servidor y va a subir ese servidor de acá. Entonces, va a correr el comando, que había corrido varios, entonces, Symfony New, voy a llamar clase 3 y aquí le pongo cuando lanzo el instalador pasa esto, entonces hay que en un proceso de descarga de dependencias, de descarga de librerías. No es como que me va mostrando qué es lo que está pasando. Aquí simplemente cuando termine me va a salir un mensaje de finalización. Alguien está haciendo una pregunta por acá. Dice, eh, ampliar un poco la pantalla, me dices. Es que ahí tendría que utilizar la lupa. Y cuando utilizo esas funciones de accesibilidad, un poquito de artera. Entonces, pero vamos a ver la lupa. Eh,
Listo. Entonces, voy a viajar aquí otra vez al... Aquí es, mira, hizo este por ahora. Y va a mirar la consola que está en el proceso de instalación. Entonces, listo. No sé, ya dejo instalar. No sé si ahí alcanzan a ver mejor. O se ve igual, no sé. Listo. Entonces ahí ven ahí todo el arrastre por la página. Entonces, ahí, bueno, ahí ven el comando, simplemente es el Symfony New clase y ahí le doy el comando full. No sé si ya terminó porque ya perdí la animacioncita de la instalación. Pero, bueno, voy a abrir aquí otra consola de, de SAMP, otro shell, otra terminal. ¿Listo? Entonces, no sé, HDocs, C clase 3. Entonces, bueno, ahí me va a mostrar una estructura de lo que está construyendo. Entonces, bueno, todavía no ha hecho toda toda la definición de la estructura de los directorios. Ahí está todavía creando directorios. Entonces, por ahora, pues bueno, vamos a ver uno que ya está definido, eh, que es sobre el que estaba trabajando. Se llama... Listo, entonces, sí hago, bueno, o sea, aquí hago entonces este ya tiene una configuración más, pues está completo, mejor dicho. Tiene unas carpetas ya definidas y pues las carpetas tienen un propósito también propio, según su nombre. Entonces, bin, nuevamente, contiene unos binarios. En específico hay uno que es el que se utiliza, que se llama console. Entonces, bin console es el que yo voy a utilizar ahorita más tarde para hacer unas verificaciones. Creo que la verificación de seguridad se hace con el comando bin console. Entonces, bin es la carpeta que tiene los binarios de la aplicación. Pero espere que yo tengo mi soplete acá en, en la presentación. Se me salió el acento rolo. Eh, entonces, esta es la estructura de la aplicación. Entonces, vamos a mirar aquí la diapositiva. Se ve súper raro como muestra la. Entonces, bueno, por orden de importancia, la carpeta más importante sería config, ¿sí? Entonces, ¿por qué la más importante? Pues porque ahí defino yo temas de configuración de la aplicación. De manera análoga a lo que veíamos en Cake, pues cuando yo conecto a la aplicación a la base de datos, también lo hago en una carpeta que se llama config. Entonces aquí lo que vamos a ver es que hay una carpeta, un archivo que se llama routes, donde yo defino las rutas de mi aplicación. Entonces voy a crear una página, un controlador para mi página realmente. Y es una página sencilla que va a mostrar un número, pero a partir de ese ejemplo van a entender cuáles son los componentes básicos de eso. Esa página controladora, y hablo de controladora no como eh, que sea capaz de controlarlos a ustedes, como una pareja controladora. Perdón. Sino que ya se perdió el chiste. Sino pues nuevamente el tema de modelo vista controlador, ¿no? Entonces es quien controla las acciones de mi aplicación. Nuevamente el ejemplo va a ser bastante sencillo.
Y esos controladores están dentro de la carpeta source. Entonces, todo el código nuevo que yo construya de PHP siempre va a estar en la carpeta source. Hay una carpeta que se llama templates. Eh, Cuando hice la instalación de esta aplicación, después monté un componente que es el de las plantillas Twig. Entonces, por ejemplo, es algo diferente a Cake. Entonces, cuando ustedes instalan una aplicación Cake, instala todo. O sea, ya viene la estructura eh, para sus plantillas, para su vista, para su controlador, para la parte del modelo. Aquí hay que empezar a montar ciertas cosas que no están montadas porque él supone que uno va a crear aplicaciones, pero de otra manera más sencilla. Entonces, está la carpeta templates donde van todas las páginas Twig, todas las plantillas Twig. Ya les hablaba de Vim, que son todos los archivos ejecutables, entonces, y les hablaba también de Vim console, que es un comando que ahorita vamos a ver cómo se utiliza y para qué sirve. Y var, que es como la carpeta temporal donde los archivos que son generados por la aplicación se van guardando. Generalmente también es la caché de la aplicación. Eso puede generar algunos problemas. El tema de la caché puede ser muy útil, pero también puede generar problemas, porque cuando uno, ¿qué sucede? Uno tiene, ¿qué es la caché? La caché es un como, eh, esta vaina, sí, no. Entonces, la caché puede ser. Entonces, la caché es un espacio donde se cargan más rápidamente, o bueno, que yo puedo utilizar para cargar más rápidamente ciertos archivos. Entonces, PHP lo que tiene es, una de las cualidades que tiene es que es un lenguaje que no necesita un proceso de compilación, sino pues que yo lo tengo en el servidor y al enviárselo al cliente ya se compila. ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de PHP. Pero eso también, pues, digamos que genera ciertos problemas y yo puedo tener mis archivos ya construidos en esa carpeta temporal caché. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se generan archivos en caché, puede que se queden pegados ahí y no me muestren los cambios que yo hago. Entonces muchas veces hay que borrar el caché, volver a cargar, esa generación de archivos temporales también es desgastante para la máquina, para el usuario, pero pues en procesos de desarrollo local no se nota tanto, pero sí de pronto cuando uno tiene un servidor remoto se puede notar un poco más. Entonces, el tema es ese, que cuando se generan esos archivos temporales puede cargar mucho más rápido la página para el usuario, pero también para el desarrollador puede que los cambios no se vean de forma inmediata, entonces toca refrescar o borrar el caché para que se puedan ver esos cambios. Después aparece otra carpeta que se llama la vendor, que es como donde están los archivos de terceros. Entonces, por ejemplo, hay desarrolladores que crean componentes o yo quiero utilizar, no sé, una librería que ya está desarrollada, pero que es útil para mi proyecto, entonces generalmente la incluyo dentro de esa carpeta. ¿Alguien va a decir algo? ¿Preguntas? Bueno, listo. Y la última es public, que es como la especie de raíz de arte, carpeta raíz del proyecto donde están casi todos los elementos. Entonces, mientras les hablaba carreta, aquí voy a mirar si ya se terminó de instalar la aplicación, que está acá. Ah, entonces, no sé, supongo que ya terminó. Ah, no, ya terminó. Listo. Entonces ahí ya está, ya terminó la instalación de la aplicación nueva sobre Symfony. Y ahí viene otro comando que, bueno, lo voy a correr en el otro, en la otra consola, solo para que miren cómo funciona. Hay otra consola abierta acá, otra terminal. Está acá. Entonces me va a ir a la carpeta raíz de mi aplicación que acabo de instalar. Entonces cd, la C3. Bueno, y aquí ya está completa, entonces ya tiene todas las carpeticas
que estábamos viendo ahorita. Entonces, como sabe que es una aplicación web, entonces también tiene esta carpeta templates. Cuando no le doy el full, no me va a venir con esta carpeta, ni esta test, ni translations, que es lo que pasa con esta de acá. Entonces, esta no tiene ni test ni translations, porque yo esa instalación de esta aplicación clase 2 la hice sin la especificación de que era full. Simplemente le dije Symfony, create y el nombre del proyecto clase 2 perdón. Entonces ahí viene con algunas, pero no con todos los elementos. Esta sí viene completa, viene con más carpetas, con más temas de configuración. Y aquí en templates ya viene de una vez un template básico que es pues el base. Entonces, si hago aquí templates y hago un dir, entonces, como les decía, viene un base HTML, que es como la estructura básica de la aplicación. ¿Listo? Pero pues esa no era el propósito específico. Y aquí lo que va a hacer es correr una instancia del servidor con el comando, si lo escribo bien, en este caso Symfony Server Start. Entonces lo que hace es, listo, entonces fíjense que ahí corrió, levantó una nueva instancia del servidor. Y como ya tengo dos aplicaciones corriendo, entonces la primera que yo lancé va a quedar en el puerto 8000 y sigue allá en el puerto 8000. Entonces yo simplemente entro localhost 2.8000 en mi navegador y voy a acceder a esa aplicación. La segunda que lancé está por el puerto 8001 y esta tercera que lanzo está en el puerto 8002. Entonces me voy a mi navegador y vamos a ver, en este caso, eh, entonces aquí está mi aplicación que está en localhost 8001. Listo, pero entonces voy aquí a correr localhost 8000, 8002. Entonces, una de las ventajas de que funcione sobre el servidor de Symfony directamente, entonces estoy corriendo 3 instancias del servidor de Symfony. Entonces, esta es la tercera. Esperemos a que cargue. Ahí está en el proceso de carga. Entonces, no sé por qué lo mandó a la porra, pero bueno, aquí estamos en otra página. Y aquí me carga esta estructura de Symfony, que es más bonita que la que les había mostrado la clase pasada, porque no estaba corriendo sobre el servidor de Symfony. Entonces ya sabemos cuál es la versión que yo estoy corriendo acá, es la 5.07. Como les decía, la última versión estable es la 4.30 y pucho. Igual pueden también documentarse esa, pero pues esta es la documentación oficial de la página de Symfony. ¿Listo? Entonces aquí me muestra cuál es la raíz del sitio donde está instalado. Eh, Aquí también me muestra temas de documentación. No, esto de acá. Enlaces a la documentación, tutoriales y el enlace a la comunidad. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, hay preguntas comunes que ya se han hecho en la comunidad, entonces pueden estar ya contestadas. Y aquí también aparece, entonces fíjense, es otro tema cuando yo hago la instalación completa. Entonces, el full, o sea, la instalación full ya tiene una barra de depuración. Entonces, esta barra de depuración, que es similar también a Cake, también funciona. En la aplicación anterior tuve que instalarla, en esta que ya está con la versión full, viene instalada la parte de buque. Entonces ya hay muchas cosas que ya funcionan. Entonces aquí muestra tiempos de carga de los elementos, cuántos elementos. Entonces aquí me dice que no encuentra, el estatus es 404 porque no encuentra un index, no hay. Entonces si yo lo cargo en un servidor que no sea Symfony, pues no va a cargar de la forma como está cargando acá. ¿Ok? Listo, entonces ese es, esa es la forma de instalar una aplicación Symfony y así es como se ve corriéndola sobre el servidor Symfony. Entonces, aquí vuelvo a la presentación, miramos qué es lo que sigue en el temario. Listo, entonces, venía acá, los requerimientos, la instalación. eh,
las carpetas. Listo, entonces yo puedo instalar paquetes sobre la estructura ya definida de, de, de Symfony y como les decía, pues también puedo instalar un debug, que es esa barrita de abajo que aparece el debugger que me permite saber qué está haciendo la página, cuáles son las solicitudes. Y fíjense también en otra cosa acá. Bueno, voy a copiar este comando porque lo voy a correr para la aplicación que acabo de instalar. Y entonces fíjense que donde acabo de lanzar el, el servidor, entonces, bueno, este no es la tercera consola acá, está acá. Entonces aquí donde acabo de lanzar el servidor, fíjense que aquí ya está apareciendo mi log, ¿listo? Mi log de la aplicación. Entonces, no se puede crear el log de la aplicación, entonces tengo que mirar qué es lo que pasa ahí. Y aquí ya me están empezando a salir unos errores 404, entonces, básicamente porque no encuentra algunos elementos de la página que pues tengo que revisar y tengo que configurar para ese caso específico. Entonces, cuando ya estoy corriendo mi servidor, entonces aquí puedo hacerle también una trazabilidad de lo que está pasando con mi aplicación, si tengo problemas, si algo me falla. Entonces, yo puedo hacer la trazabilidad pues, con la consola, con el terminal para mirar qué es lo que le está pasando a mi aplicación. Listo, entonces, aquí esto es un camello, pero bueno, aquí ya hay 4 comentarios. Se vi, profe, que Fabián Alarcón se quedó sin internet y no se pudo conectar. Entonces, muchas gracias por la observación, que no hay problema, que estamos grabando la sesión, todavía está siendo grabada, ¿sí? Eh, entonces, que todo bien, que después la subo y que de todas formas, si no, pues si no, pues igual que empiece a revisar la documentación de Symfony por su cuenta. Importante, pues que también tengan en cuenta que todo esto depende de Composer, entonces también es importante saber que ya tienen que tener instalado Composer o en su servidor o en su equipo si quieren empezar a trabajar con el tema de los frameworks de, de PHP. Bueno, estamos bien de tiempo como para terminar de ver el tema del modelo vista controlador. Entonces, en la carpeta source, src, entonces voy a crear, bueno, creé un controlador, ¿ok? Entonces ese controlador tiene una ruta específica, entonces, ¿dónde lo creé? Voy a mirar acá en mi carpeta. Esperen a ver si puedo cerrar, si es que esto es lo que no me gusta de... Ah, sí, sí lo puedo. Voy a pasar otra vez al 100%, es que... ya, descansé. Entonces, esto por acá. Entonces, listo, viene aquí un controlador. ¿Y qué es lo que hace el controlador? Simplemente lo que es la lógica de la aplicación. Aquí simplemente genero un número aleatorio entre 0 y 100. Si quiero, simplemente puedo, no sé, hacer operaciones matemáticas. Entonces, no sé, y esto lo multiplico por 23. De pronto va a salir un error ahorita, pero es interesante también ver cómo se despliegan los errores en la aplicación para ver cómo yo puedo controlar esas cosas y cómo puedo modificar ciertos elementos. Entonces, fíjense que pues ya existe el controlador, yo lo llamé, lo mismo que pasa con las clases PHP, entonces el nombre del controlador es igual al nombre del archivo, ¿listo? ¿Y dónde va a estar ubicado? Entonces hay una carpeta src o source, la llamo yo, pues donde están los archivos fuente, y viene la otra carpeta que se llama controller. Entonces dentro de source hay una subcarpeta que se llama controller, y ahí yo defino mi controlador, que en este caso lo llamé suerte, lo llamaban lucky number en el ejemplo, pero lo llamé suerte controller, simplemente para que entiendan que yo le puedo poner cualquier nombre que quiera, pero desde que tenga el apellido controller funciona. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo es un ejemplo sencillo. Entonces, es un ejemplo sin utilizar plantillas. Entonces, va a utilizar unas librerías de response. Entonces, estas que utilizan una librería de response, pues en este caso voy a comentar este segmento de código que después voy a utilizar.
Voy a comentar este, que era el que he utilizado antes. Listo, entonces, fíjense que es un response, es un objeto response que contiene una respuesta en formato texto que después va a construir como un HTML. Entonces, que es básicamente un HTML con un body que tiene un texto cualquiera. ¿Ok? Es algo muy sencillo, pero esto le va a dar validez al uso de los tweaks. ¿Ok? Entonces aquí yo no tengo plantillas, sino que tengo la construcción de una página desde cero. Entonces tengo que construirla con todas sus etiquetas. Es decir, que mi response, que viene acá, tiene que incluir la estructura HTML. ¿Listo? Entonces por eso aquí yo incluyo las etiquetas HTML, la body, dentro del body va a ir el contenido y ahí estoy sacando la respuesta de mi controlador. Pero cómo el sistema sabe que ese controlador tiene que llegar a una ruta específica? Entonces, hay una carpeta, hay un archivo que se llama routes.yaml. Entonces, ese archivo routes es el que tiene las rutas de mi aplicación. Entonces, yo puedo definirle a esa ruta, a ese controlador, una ruta específica. Entonces, no sé, lo puede llamar, lo voy a llamar acá suerte de pelado. Esa es la ruta donde, entonces, esa es la que yo tengo definida aquí en mi controlador de rutas, por decirlo de alguna manera. Entonces le estoy diciendo, este path, que se llama suerte pelado, va a corresponder a lo que el controlador suerte controller tenga en su parte number. ¿Listo? Entonces, si yo veo aquí el, el, el controller, pues tiene una función number, que es muy parecido a lo que pasaba en Cake. Entonces aquí, de hecho, voy a aplicar otro para hacer dos rutas distintas. Entonces este lo voy a llamar pelado. Y lo voy a dejar con... no, lo voy a dejar simplemente con una respuesta sencilla. Vamos a hacer un texto cualquiera. Y dice una versión más mañe de Hola Mundo. ¿Listo? Entonces en este caso le voy a decir a la ruta que mire eh, el controlador, pero ¿listo? Espero y aspiro que funcione, es la lógica de lo que debería funcionar. Y entonces lo que voy a hacer acá, voy a ocultar esta cosa. En esta aplicación está corriendo es en el puerto 8001, ¿listo? Entonces voy a entrar a host en el puerto 8001. Entonces aquí me va a decir cuál es la ruta de mi aplicación dentro dentro de la estructura de mis directorios de mi equipo. Entonces esta debería ser c dos puntos slash xampp slash htdocs, no, xampp2 slash htdocs slash clase 3, clase 2, perdón. Ah, sí, ya estoy confundido. Entonces, ok, entonces ya me salió el primer error cuando hice el cambio. Entonces, bueno, más que todo es porque tiene un controlador abstracto. Entonces voy a quitarle ese controlador, el controlador está heredando aquí de, listo, que está heredando de una librería que no estoy usando, la voy a borrar mientras tanto. Entonces, entonces ahí me muestra el error específico, yo lo puedo monitorear, lo puedo cambiar. Otra vez corro la aplicación, él toma los cambios y ese proceso localmente se demora un poquito, pero entonces ya me muestra que la aplicación funciona. Esto dice, bueno, si estoy viendo la aplicación así es porque está todo bien. ¿Listo? Entonces, voy a mirar la ruta que acabo de configurar, que es suerte. No. Entonces, ¿qué es lo que se supone? Cuando le dé enter, lo que se supone es que me debe salir un texto que dice suerte pelado, no más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa cuando configuro la ruta. Lo interesante, bueno, aquí ya me aparece mi, mi debug, no me aparecía antes, lo instalé y funcionó, bueno, estuvo bien. Y lo puedo cerrar si quiero, pero pues este debug es importante porque me dice qué es lo que está pasando. Entonces ya me está diciendo, mire,
El estatus es ok, encontré la página, funciona bien. Eso ¿a qué parte corresponde? Al controlador suerte y a la función pelado, que es la que se ejecuta. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí cómo, creo que el que está corriendo es acá. Entonces, fíjense que aquí yo ya estoy monitoreando todo lo que está haciendo la aplicación y me va mostrando todo lo que va pasando. Sí, entonces aquí le estoy diciendo, mire, estoy buscando esta ruta de acá, de suerte pelado, y me está diciendo, sí, efectivamente sí existe, y lo que pasa es lo siguiente, entonces va y acá internamente tiene otra ruta distinta que es la que está trabajando, pero que es la que me muestra este contenido de suerte pelado. ¿Listo? Ok. Entonces, esa es una de las cosas que yo tengo que hacer sin manejar plantillas. Pero manejando plantillas, yo puedo simplemente decirle acá, bueno, no, dejémosle que utilice response para que no me salga un error. Y voy a utilizar el abstract controller, pero bueno, tengo que volverle a decir que obtenga, que obtenga las librerías de abstract controller. ¿Listo? Y ahora sí, number, en este caso voy a utilizar, voy a borrar esto acá. Y acá, esta es la versión Tweak, esta es la versión con plantillas Tweak. ¿Listo? Entonces, aquí va a pasar una cosa que no siempre va a ser lo más consecuente ni lo más, digamos, no es la mejor práctica, pero es un ejemplo para mostrarles cómo funciona. Entonces aquí voy a configurar la nueva ruta porque hasta ahora la sección, la función number no tiene ninguna ruta. O sea, está ahí definida, ejecuta algo, pero no tiene ninguna ruta definida. ¿Listo? Yo tengo que definir la ruta acá. Hay otra manera de definir la ruta, pero lamentablemente a mí no me funcionó. La idea es que yo utilizo estas librerías de route y con este comando comentado, él asume que la ruta es esta, suertudo slash número, pero no me funcionó, entonces pues lo sigo haciendo con la parte de rutas. Entonces, esta segunda ruta la voy a dejar la voy a dejar simplemente como suertudo, ¿sí? Y va a corresponder al suerte controller, pero en la parte, la, en la función number. Lo voy a guardar. Una vez guardado, voy a mirar qué es lo que hace esa parte de controller que se llama number. Entonces, lo que hace aquí es generar un número aleatorio de 0 a 100 y lo va a multiplicar por 23. Y eso lo va a mandar por parámetro, ¿sí? Lo va a mandar como un parámetro a mi tweak, a mi template, a mi plantilla, ¿sí? ¿Y dónde está la plantilla? La plantilla está allá en una carpeta que se llama templates, en una supercarpeta que se llama suertudo slash, y la carpeta se llama número.html.tweak. Entonces voy a revisar. Entonces simplemente está, antes como les decía, clase 2 templates, suertudo. Entonces ahí está la carpeta, ahí está el número tweak. Lo voy a abrir aquí en el Sublime. Y fíjense qué es lo que pasa acá. Entonces aquí yo simplemente ya defino simplemente la estructura de lo que va a mostrar mi número. Entonces aquí ya puedo incluir etiquetas HTML porque es una estructura HTML. Entonces acuérdense también de los templates de Cake. Aquí es algo parecido, pero el comodín mágico va a ser este, ¿sí? Doble corchete para abrir, doble corchete para cerrar. Ese es el estándar tweak de invocar los parámetros o variables. En este caso no va a aparecer como una variable PHP, sino como yo la estoy enviando por parámetro. Entonces, ¿cómo la estoy llamando acá? La estoy llamando number. Pues bueno, lo voy a llamar acá número para que se vea la diferencia. Entonces, una cosa es esta variable que es la que construye el valor y otra cosa es la variable que le está llegando por parámetro a la plantilla. Entonces, aquí simplemente la voy a cambiar a número. Ah, número. Numero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ya entonces ya tengo dos paths y este que se llama suertudo es el que tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer teniendo en cuenta la buena práctica?
como mi carpeta está dentro de mi plantilla está dentro de una carpeta que se llama suertudo y se llama número mi plantilla, la ruta debería ser suertudo slash número. Pero pues aquí yo le voy simplemente a dar la ruta suertudo y tiene que funcionar porque bajo mi estructura sí funciona. Entonces acá va a llamar suertudo, espero que no funcione nada mal. Y lo que tiene que aparecer es el texto con el número. Entonces dice, the file doesn't not contain. Oh, eh, mm, pero va a mirar acá si de pronto hay un problema con la definición de las dos. What? Mm, entonces aquí me dice que no es un, pero no sé si hay un, eh, mm, entonces, bueno, ahí después de otra vez está construyendo, está revisando. Si me sale un error, pues obviamente me lo va a mostrar. Bueno, aquí, como les muestra, bueno, aquí nuevamente, ¿qué tiene de ventajoso utilizar un framework? Pues que va a mostrar, me va a permitir hacer una cantidad de rastreos de errores que pueden tener mi sintaxis. Bueno, aquí tiene una cantidad. Estoy esperando a que termine de correr. Entonces, el resultado que yo espero simplemente es un texto gigante, pues no gigante, pero un texto de un título nivel uno, de un header 1, que contenga el número. Entonces va a contener este texto que aparece acá en el tweak, que es el número de la suerte es, y tiene que aparecer el número, que es un número aleatorio multiplicado por 23, pero que todavía no ha cargado, que algún día va a cargar. Entonces, lo que les explicaba es que el deber ser es que la ruta que yo defino corresponda con la ruta de mi plantilla. No simplemente que yo ponga una ruta cualquiera, aunque pues no es camisa de fuerza, simplemente es como una buena práctica, una buena forma de hacer las cosas es que bueno, que esa plantilla que yo tenga en algún día va a cargar. Mm, voy aquí a hacer algo, no un santo. Mm, voy a cerrar aquí este servidor. Bueno, aquí cierro la consola, al momento de cerrar la consola se cae el servidor. Entonces lo que voy a hacer es abrir una nueva consola, pues, porque es que se quedó ahí colgada. Em, acá, sí, sí, entonces, bueno, vuelve a correr en el 8001. A ver si corre. Listo. Entonces, ahora sí funcionó. Tuve que bajarlo, tuve que subirlo otra vez.
Pero entonces, ahora sí, me reconoce este alias, esta ruta que le doy a mi función de controlador y me muestra qué es lo que hace ese segmento de código. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nuevamente miramos number, entonces lo que hace es simplemente crear un número aleatorio y mostrarlo y enviarlo por parámetro a mi plantilla tweak. Entonces, para estar seguro, entonces va a cambiarle aquí al H2, simplemente como para hacer un cambio que se vea en la plantilla, o sea, que la vuelva a reconstruir. Listo, cambió el formato, funciona bien, efectivamente genera el número, lo multiplico por 23 y me lo muestra en la pantalla. ¿Listo? Entonces, eso en pocas palabras es esta pequeña introducción a lo que es Symfony. Y bueno, por ahora dejo de grabar acá.